Bienvenidos todos, mi nombre es César Sesquiara, soy estudiante universitario de la carrera de Psicología y esto es Camino Contextual. Este es un podcast que busca a través de la divulgación generar mayor interés en la psicología clínica. De la mano de otros profesionales hablaremos desde el único enfoque válido y confiable que existe en esta profesión, es decir, desde un enfoque basado en la evidencia científica. El día de hoy me encuentro emitiendo el tercer episodio, el cual corresponde al mes de noviembre, donde junto a mi invitada estaremos conociendo a profundidad sobre uno de los problemas psicológicos más relevantes en nuestra actualidad, la ansiedad. Para ello, tengo el placer de presentar a una magnífica profesional con amplia experiencia en el tema y su respectivo abordaje. Ella es Carolina Marsolier. Carolina es licenciada en Psicología y especialista en Salud Mental y Psicología Clínica por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Posee un posgrado en Terapia Cognitivo-Conductual por la Universidad de Buenos Aires, un máster en Terapias Contextuales y de tercera generación por Itaca Udima de España, así como también una formación en Terapia Dialéctico-Conductual por la Fundación Foro de Argentina. Dentro de su amplia experiencia, ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, brindando atención psicológica y supervisando casos hasta la actualidad. Se destaca también como docente formativa para la carrera de Psicología y Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, da clases de posgrado en diversos centros de España y Latinoamérica, en donde dos de los cuales pues tuve la oportunidad de tenerla como mi docente. Junto con todo esto, pues este año inició un gran proyecto al fundar Ductum, que es una escuela de formación en terapias basadas en la evidencia. Sin algo más que agregar, te doy la bienvenida, Carolina, a este espacio de Camino Contextual. Bueno, muchísimas gracias César por la invitación. Siempre es un gusto estar compartiendo sobre terapias basadas en la evidencia. Así que aquí estamos. Muchísimas gracias. Solamente destacar que soy docente de posgrado actualmente y la docencia en universitaria forma parte de las cosas que ya hice, pero no actualmente. Solo Ah, esa pequeñísima corrección. no hay problema. Gracias por la corrección, Carolina. Estamos para eso también, para ir aprendiendo y bueno, mejorando. Perfecto. Entonces, bueno, me alegro que te sientas muy bienvenida por aquí y gracias nuevamente por el espacio. Sé que entre tus distintos proyectos y responsabilidades, en especial el rol de madre, pues te permites darte este espacio y realmente lo agradecemos, tanto yo como las personas que te vamos a estar viendo en este episodio. Dicho esto, pues, y entrando un poco más en el tema, quisiera preguntarte, ¿cómo llegamos hoy día a este camino? ¿Cómo llegamos hoy día a este día? En respecto a la atención focalizada en ansiedad. No, digo, un poco llegando a lo que personalmente, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? Bien, bien, bien. Siempre con ganas de hablar de ansiedad, de problemas de ansiedad. De hecho, vengo de la mañana de iniciar un taller en donde estuvimos hablando sobre ansiedad, sobre rumia, sobre pensamiento, preocupaciones. Así que em, siempre es un gusto estar hablando de estos temas. Perfecto. Ahora que mencionamos ya nuevamente el tema, ¿no? La ansiedad, un poco para entenderla mejor, ¿qué sería la ansiedad y por qué hoy día se ha vuelto un problema que afecta a tantas personas, indistintamente de su género y edad? Bien. Primero, partir de las definiciones, ¿no? Porque una pregunta que surge ¿es mala la ansiedad? O sea, tiene muy mala prensa, nadie quiere tener ansiedad, está esta idea de emociones negativas, ¿no? Y la ansiedad está ahí adentro. ¿Es mala la ansiedad? ¿Es buena? ¿Es neutra? ¿Qué pasa con la ansiedad? Para eso necesitamos saber qué es la ansiedad. Y la ansiedad es una de nuestras emociones, una de nuestras herramientas como especie para resolver problemas. Todas las emociones son herramientas para resolver problemas específicos
que hemos ido adquiriendo a través de nuestro pasado filogenético, ¿sí? Em, Tenemos la tristeza que cumple una función, tenemos el enojo que cumple una función, tenemos el miedo que cumple una función, ¿sí? Y la ansiedad también es una de ellas. Para definir ansiedad, primeramente vamos a definir el miedo. El miedo es una emoción que genera una activación en la función simpática de nuestro sistema nervioso autónomo y que nos predispone fisiológicamente para la lucha o para la huida, ¿sí? Eh, el miedo se activa cuando hay un peligro y hace que tengamos unos cambios a través de indicaciones de nuestro sistema nervioso a nuestras glándulas para secretar ciertas hormonas y tener muchísima más disponibilidad de energía con el objetivo de la supervivencia, ¿sí? Por eso es que si nosotros tenemos hoy en día que correr una carrera de 100 metros a toda velocidad, vamos a hacerlo en un determinado tiempo, que va a ser muchísimo mayor que si nos está persiguiendo un perro, ¿sí? Que si nos está persiguiendo un depredador. El miedo nos hace tener muchísima más disponibilidad de energía, ¿sí? Y el miedo ocurre cuando está presente aquel estímulo peligroso o aquellos estímulos que se han asociado a peligro. ¿Sí? Es una emoción básica que compartimos con otras especies. Eso nos indica lo antigua que es, ¿sí? Lo antigua que es esta emoción, desde hace cuánto que lo tenemos. Casi todos los animales tienen la capacidad de sentir miedo. Entonces, lo tenemos ahí muy enquistado, muy en las raíces. La ansiedad es una emoción que comparte las mismas bases neurobiológicas que el miedo, pero ocurre cuando hay incertidumbre respecto de la posibilidad que aquel estímulo temido aparezca, ¿sí? Por eso la ansiedad implica una activación más sostenida en el tiempo, pero por lo general no llega a esos picos, porque todavía no está el elemento presente. Puede haber ansiedad y cuando aparece el objeto, ¿no? Aparece el miedo. El ejemplo es, si yo le tengo fobia a las arañas y veo una araña, voy a tener la reacción, la respuesta de miedo, ¿sí? Voy a sentir que late más rápido el corazón, que la respiración se acelera, voy a sentir calor, voy a sentir una serie de experiencias que responden a un cambio fisiológico, ¿sí? A una activación simpática. Eso es el miedo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo fobia a las arañas y me dicen, creo que hay una araña en tu consultorio? ¿Sí? No está presente, no la estoy viendo a la araña, pero sé que está la posibilidad, ¿sí? Entonces voy a estar hiperalerta, voy a estar pensando a ver si está, si no está, mi atención va a redirigirse muy rápido si hay un pequeño movimiento, una sombra, ¿sí? Y esto va a ser sostenido por un tiempo más prolongado, porque el miedo con la araña me aparece mientras está la araña. Si alguien mata a esa araña y se la lleva, el miedo va a bajar. Pero en la ansiedad, cuando estamos ante una situación que tiene un componente incierto, puede no terminar nunca ese componente, ese riesgo de que ocurra aquello que temo, ¿sí? Entonces, la ansiedad es sumamente útil, es indispensable ha sido indispensable para
la subsistencia y para la prolongación de la especie, ¿no? Nuestras emociones, en especial las más primitivas, lo que buscan es la supervivencia y la replicación genética, ¿sí? La reproducción. Entonces, el miedo y la ansiedad están para preservarnos, para preservar nuestra vida. Pero al miedo, a la ansiedad no les interesa para nada nuestra calidad de vida. Y Imagino. ahí es donde tenemos esta cuestión de que hoy en día vivimos en unos entornos muchísimo más seguros, ¿sí? Que para los cuales el miedo y la ansiedad em, se, se forjaron, ¿sí? A través de la evolución. Entonces, ahí es como que no saben muy bien qué hacer, qué función cumplir el miedo, la ansiedad. Hoy en día estamos en unos entornos súper seguros en comparación con esos ambientes eh, despojados de protección, en donde hemos pasado la mayor parte de nuestra historia, ¿sí? Hoy en día tenemos casas, las casas nos protegen de un montón de peligros, de las, este, del clima, de la posibilidad de que otro ser humano nos haga daño mientras estamos descansando. Em, Tenemos, además de casas, tenemos leyes. Las leyes también nos protegen, ¿no? No son 100%, nada es 100% seguro, por supuesto, pero aportan un nivel de seguridad muchísimo mayor que cuando no pasaba nada. En otras épocas un vecino se enojaba con el otro, lo mataba, no pasaba nada. Hoy en día no funciona así. No podemos andar matando al que no nos gusta, ¿sí? Además tenemos medicina moderna. Antes podíamos morir de una picadura de un insecto, ¿sí? Hoy en día es muy difícil de morir de las cosas que antes nos amenazaban. Entonces están un poco desactualizadas las soluciones a los problemas, ¿sí? Ya, es como que, digamos, esto que nos es útil para la supervivencia, que vendrían a ser desde las emociones básicas como el miedo, ahí la ansiedad, es como que el ser humano a algo que le es útil le ha generado un problema y eso le genera más problema, algo así. Exacto, Ok, exacto. Le ok. puede generar más problema porque también los seres humanos tenemos mecanismos de aprendizaje. Entonces vamos a ver personas que no van a tener problemas con la ansiedad. Hay personas que no están experimentando ansiedad todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras emociones son moldeables. O, a ver, a través de nuestra experiencia, lo que decimos la historia de aprendizaje, es que va a ser más probable o más probable o más probable o menos probable que tengamos miedos a ciertos elementos. Va a ser más probable o menos probable que toleremos más la incertidumbre, que tengamos mayor reactividad simpática, ¿sí? Por ejemplo, un niño que tiene un padre negligente y maltratador, ¿sí? Que cuando está alcoholizado es más peligroso. Ese niño empieza a observar las señales que predicen que va a haber peligro, que va a haber agresión, ¿sí? El olor con el que llega, el aspecto, si está sonriendo, si está enojado, ¿sí? Y este niño va a crecer con ese entrenamiento, ¿no? De estar leyendo las señales de los demás y depende de qué es lo que sucede, depende de lo que suceda en su historia de aprendizaje, va a ocurrir que tal vez desarrolle una ansiedad social, entonces sea un adulto luego, aunque no hay una amenaza real, aunque el padre ya no puede hacerle daño, aunque el entorno no quiera hacerle daño, no tenga intención de hacerle daño, eh, desarrolla la tendencia a sentir activación, sentir miedo, sentir ansiedad ante la posibilidad de
que se enojen con él ante la posibilidad de decepcionar, ¿sí? O ciertos entornos, ¿sí? Que se asocian con lo que fue un peligro para su vida. Claro, o sea, acá en esta parte, justo la palabra que utilizas es asociar, ¿no? O sea, es como que, claro, papá puede llegar alcoholizado, pero si no hay algo que me haga, pues no va a haber un miedo, no va a haber una ansiedad. O si no veo, no presencio tal vez algún tipo de violencia, sea desde verbal, física, psicológica, quizás a mí mismo o a mi entorno, en este caso, o sea, mi madre o mis hermanos, pues no voy a asociar esa señal de papá embriagado o en bebida con algo que genera ansiedad. Pero claro, la historia de aprendizaje acá puede, si es que se presenta esa conducta, pues me va a hacer, ok, cada vez que veo a papá o incluso a una persona tomando, ya voy a tener esa ansiedad de que puede pasar algo porque, claro, lo aprendí porque en casa lo viví. Entonces, claro, en esta parte entiendo mucho lo que me dices cuando utilizamos el término de asociar, ¿no? Porque el miedo en sí, claro, nace con nosotros, viene y va a seguir naciendo con los demás que vengan después de nosotros, pero va a ser cómo se asocie con determinados estímulos, que es con lo que estás mencionando, ¿no? Y justo con esto que también mencionaste es lo de la incertidumbre. Entonces, pienso yo, la incertidumbre sería uno de estos factores que llegan a generar ansiedad y que hacen que esta ansiedad se convierta quizás en un problema que pide que sea la ayuda profesional necesaria. Bien, ahí mm, lo cierto es que todos estamos expuestos a la incertidumbre. Nadie, ninguno de nosotros puede asegurar al 100% que va a estar vivo al día siguiente o que no va a desarrollar un tumor en los próximos 5 años o que no va a perder a un ser querido, ¿sí? Hay incluso las cuestiones más seguras que tenemos, como la vida, Ujú. no sabemos por cuánto tiempo las vamos a tener. Entonces, la incertidumbre es algo que nos atraviesa a todos. Y yo te hago, yo acá tengo una lapicera, ¿sí? O un bolígrafo, no sé cómo le dicen allá. Acá en Perú, bueno, lapicero en masculino, bueno, Lapicero, en machistas. masculino. Bien. Y vos no sabes de qué color es. O sea Ya. que hay incertidumbre ahí. ¿Vos podés dormir tranquilo esta noche sin saber de qué color es? Yo sí, imagino que habrán algunas personas que tal vez no. Incluso sin ser lapicera y ser algo distinto que tal vez a mí también me haga dormir sin incertidumbre, pues puede ocurrirle, ¿no? Exacto. Es como que podés vivir sin saber el color de esa lapicera, ¿sí? Eh, Puede no generarte ansiedad, pero con el ejemplo que dimos recién, si yo tuviera una fobia a las arañas y me dicen que en la habitación que tengo que dormir hay una tarántula dando vueltas y yo no la vi, no sé si está, no sé si no está, hay incertidumbre sobre si la araña está o no, eh, no voy a poder dormir tranquila, ¿sí? Es más, Si te- si es que llegas a dormir también. si es que llego a dormir, exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el color del lapicero y la posibilidad de que esté la araña? Es cuánto nos asusta la posibilidad, alguna de las posibilidades dentro del abanico de la incertidumbre, ¿sí? Entonces, em, cuando hay situaciones que han quedado condicionadas y que no son peligrosas, pero les tenemos miedo, cuando existe la posibilidad de que eso se confirme, de que eso ocurra, de que ese objeto aparezca, ahí es que no vamos a poder tolerar la incertidumbre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo con fobias, ¿no? Si yo no sé si hay un perro o no en esa casa y le tengo fobia a los perros,
me va a costar tolerar esa incertidumbre, eh, con los botones o con el objeto que sea. En la ansiedad social que tenemos, la opinión negativa por parte de los demás, por ejemplo, ¿sí? Si yo pienso que dando una charla me van a juzgar y yo soy muy sensible al juicio ajeno, voy a tener ansiedad ante esa incertidumbre, ¿sí? O en la ansiedad generalizada, en donde ocurren varios mecanismos que hacen que la persona eh, le tenga tanto miedo a sus, sus imaginaciones catastróficas, que entonces hay una percepción deformada de las probabilidades y la persona no tolera la incertidumbre pequeñita de que ese escenario catastrófico se pueda volver real, ¿sí? Entonces, la incertidumbre está en todos lados. O sea, vivimos en un mundo de incertidumbre, pero también vivimos en un mundo de seguridades y de certezas. Y tenemos la gran seguridad de que en la mayoría de nuestras vidas, no podemos generalizar porque hay lugares del mundo donde esto no ocurre y hay situaciones específicas en donde esto no ocurre. Pero si hablamos de una persona estándar, viviendo una vida estándar, va a estar rodeada de estas seguridades, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tolerar son cantidades de incertidumbre, de cuestiones catastróficas mínimas, ¿sí? O cantidades un poquito mayores de cosas que no son peligrosas, pero que nos dan miedo, ¿sí? Entonces, ahí está el tema de la incertidumbre. Y Es un ahora, arte también tolerar la incertidumbre. sí, en un momento vamos a ir a esa parte, pero ahora justo como para continuar con esto, la incertidumbre como factor para que una persona pueda llegar desde una ansiedad funcional a un problema de ansiedad, en tu experiencia, tanto como docente, como psicóloga, ¿qué otros dos factores por ahí quizás puedas haber reconocido que llegan a generar desde una ansiedad funcional a una ya problema disfuncional, para llamarlo así mejor? Bien, bueno, para llegar a una ansiedad disfuncional, lo primero que tenemos son estas asociaciones en donde la persona teme cosas que o no son peligrosas o no son probables. Primer factor. Segundo factor son comportamientos de evitación que forman parte del circuito del miedo. ¿Por qué? Porque porque muchas veces los niños, por ejemplo, pueden tener miedo a la oscuridad o hay muchísimos miedos que son evolutivos en los niños, eh, y ocurren por periodos de tiempo. ¿Por qué se terminan yendo? Porque el niño se quedó dormido en la oscuridad y vio que no pasó nada y atravesó la experiencia de estar expuesto a eso que teme en varias ocasiones y desconfirmar esa asociación de que va a ocurrir algo grave, algo catastrófico o algo amenazante, ¿sí? O alguien o también los niños suelen tener fobias espontáneas a los bichitos, a los insectos, ¿no? Pero resulta que se les paró una hormiguita, una vaquita de San Antonio, una mariquita, y tuvieron esas experiencias desconfirmando que los bichitos hacen daño, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos esas experiencias para desconfirmar, y si lo que nosotros hacemos es evitar de varias formas, porque las personas evitamos de varias formas, entonces empezamos a ir por un lado en vez del otro para no estar en lugares verdes y no cruzar los insectos, no vamos a poder generar nuevas asociaciones de seguridad con aquello que tememos, Ujú.
¿sí? Y yo hablo de las fobias porque las fobias mm, tienen elementos aislados y componentes simples, pero cuando hablamos, por ejemplo, de ansiedad social, hay muchísimos más elementos, muchísimos más componentes, o ansiedad generalizada, ¿sí? Que son cuadros con muchos más factores, pero para entender los conceptos a veces sirve tomar elementos pequeños. Hago esta aclaración para que después no esperemos que en la clínica venga todo así, eh, Desmenuzado. claro, tan desmenuzado, tan fraccionado. Sí. No, vienen No, los casos. si uno pudiera elegir los casos, creo que eh, teníamos ser un mundo ideal quizás como psicólogos, pero justo esto que mencionas de la fobia, yo, bueno, particularmente, una fobia que no tengo mucha buena memoria de cómo es que se desarrolló fue a las serpientes, pero en algunos zoológicos acá en Lima, pues sí, digamos, un poco yendo a este lado de la exposición, porque es la única manera de poder darle espacio, superar, trabajar este miedo, pues era acercarme y pues así hay un vidrio, estar cerca, ¿no? Incluso en algunos zoológicos, bueno, no zoológicos, sino que como una especie de mini zoológicos te permiten tener contacto con las serpientes. Claro, no te hablo de una pitón anaconda, ¿no? Pero de una pequeña donde puedes tú sentir que va en tu piel, pues manejándose la serpiente. Y lo mismo me pasaba con los roedores. Y también me expuse a eso y pues sí, hay mucha incomodidad porque, claro, o sea, ya has asociado esa idea del miedo, el sentir, y me pasaba eso que tú mencionas, ¿no? Que fisiológicamente va a haber una respuesta en mi cuerpo, podía transpirar o incluso sentía como que se me erizaban los vellos, ¿no? Pero nada que en ese momento, pues, dependiendo del nivel de que uno quiera exponerse, pues no vaya a poder hacerlo. Me sirvió y claro, claro, esto también vamos a ir viendo lo que el tema de la exposición ayuda a que podamos tanto darle espacio a esta incertidumbre como también poder trabajar en el caso de algo más específico como lo que es la fobia. Pero ahora, cuando tú mencionas lo que es ansiedad social o generalizada, pues es algo que si en la fobia podríamos decir que tenemos cierto control, porque evitamos lo específico, en la ansiedad social o generalizada es mucho más difícil, porque ansiedad social es como que aislarte, no salir de tu habitación prácticamente, y en muchos casos quizás en el tema cuando ocurrió lo de la pandemia, sí, podría haber, entre comillas, ayudado. Ok, perfecto, no tengo que salir, estoy genial. Pero pasó la pandemia, volver a esa exposición de compartir espacios con otras personas, pues debió haber reforzado mucho esta ansiedad social. Y ahora, un poco eso también cuando mencionaste lo de la evitación, pues no, o sea, ¿qué tan útil o qué tan funcional puede ser el evitar? El evitar así a secas es súper necesario y lo estamos haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo evitamos cruzar sin mirar a los costados, evitamos, no sé, hacer cosas peligrosas o hacer cosas que no nos gustan, hacer cosas incómodas, o de hecho trabajamos para evitar morir de hambre, ¿no? O ser desalojados de donde vivimos. Evitamos todo el tiempo. El problema es cuando evitamos cosas que son necesarias, ¿sí? Cuando evitamos por la incomodidad del miedo situaciones que no son peligrosas y que es necesario realizarlas, ¿sí? Para algún fin. Por ejemplo, en la ansiedad social, si una persona evita salir, evita interactuar por el miedo a ser juzgada negativamente, se pierde la posibilidad de desarrollar habilidades sociales, ¿sí? Además de que perdemos la posibilidad de confrontar el miedo específico. También respecto a la evitación, tenemos que recordar que hay muchos tipos, bueno, no muchos, hay distintas formas de evitar, ¿sí? Tenemos la evitación pasiva, por ejemplo, esto de un joven que está enamorado de una chica, pero le da mucha vergüenza la interacción con personas del sexo opuesto, entonces no habla, se aísla y queda como Rush de Big Bang Theory, por Ah, ejemplo.
Claro, claro, sí. ¿no? Que no puede hablar con mujeres, no puede Salvo hablar con tome, mujeres. salvo tome. Sí, sí, sí. Em, entonces, eso es una evitación pasiva, ¿sí? Una evitación pasiva. Por lo general, evitación pasiva total. Pero también existe la evitación activa. Una persona que no quiere ser juzgado como el aburrido, como el poco interesante, entonces va a una reunión social, pero se cuenta todos los chistes, habla de esto, habla de lo otro, habla con todo el mundo. Y desde afuera pueden decir: "Uf, si hay alguien que no tiene ansiedad social, es este tipo". Pero no, esta persona está evitando a través de un sobreesfuerzo. Es lo que pasa muchísimas veces en estos suicidios de famosos que se los veía sonriendo por todos lados, como que nadie entiende qué fue lo que pasó, si estaba tan bien, ¿sí? 2 días atrás había estado haciendo chistes, con todo el mundo, cómo es que estaba deprimido. Y sí, lo que pasa es que puede haber un problema de ansiedad con sobreesfuerzos, el miedo a ser un tonto, el miedo a que piensen que no soy inteligente, entonces estudio un montón y estoy ahí sacándome las mejores calificaciones, resaltando, con un perfeccionismo enorme. Bueno, eso también es evitación, solo que es evitación activa, ¿sí? Evitación parcial activa, ¿sí? Y Son evitaciones mucho más especializadas. ahora que ese es justo el tema del perfeccionismo, bueno, un poco tomando el concepto de este espacio, que va más para el lado de estudiantes universitarios de la carrera o recién egresados. Claro que todo público lo puede ver y puede servirle esta parte mucho. Cuando vemos el tema del perfeccionismo con la ansiedad, esa relación es muy cercana. Y como tú dices, ¿no? El tema de sacar calificaciones altas, que ahora que lo podemos identificar como una evitación activa, ¿qué tan riesgoso puede ser el desarrollar perfeccionismo en adolescentes o en jóvenes en la experiencia que has visto? Es siempre el perfeccionismo amerita una evaluación, ¿sí? Porque una persona puede tener estándares, eh, unos estándares flexibles, tendiendo a hacer las cosas bien, ¿sí? Em, que se adapta a distintos contextos, a distintos momentos y que es capaz de seguir una adecuada asíntota, que es la relación asintótica, es aquella entre dos líneas, ¿sí? En Ujú. donde cada vez se acercan más, a ver, ¿cómo sería? Cada vez se acercan más, pero nunca se llegan a tocar, Como unas ¿sí? paralelas. No son paralelas porque en el punto A y en el punto B, este, no están de la misma manera. A ver cómo es la asíntota. Vamos a dibujar A ver, la es algo asíntota. que no, un concepto que no conocía, No, no, porque no pero es de la va bien, psicología. sí, pero va bien igual aprenderlo. Ok. Ajá. Esa es una relación asintótica, Ujú. ¿sí? Entonces, acá podemos tener el tiempo, ¿sí? El esfuerzo, Ok. ¿sí? Unidades de esfuerzo. Entonces, eh, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 4 unidades de esfuerzo, ¿sí? Está como al revés. Si yo no hago nada, el esfuerzo es 0. Pero si yo hago una unidad de esfuerzo, el resultado es significativo. Pero a medida que yo le voy agregando esfuerzo, cada vez voy teniendo más resultado, ¿sí?
pero la diferencia entre un punto y el otro es mejor y nunca llega a la perfección. Entonces yo acá puedo ir eternamente Ah, teniendo sí. unidades de tiempo y de esfuerzos con unos resultados muy pequeñitos, muy pequeñitos. El ejemplo que yo suelo dar para explicar la asíntota es si yo tengo que dar una clase, ¿no? Si yo no preparo la clase, a ver, si yo no voy a la clase, no tenemos clase, eso es cero. No me esfuerzo, no se da la clase y es un rendimiento de cero. Bueno, puede ser que yo a la clase vaya, pero no la prepare. Entonces, el rendimiento es un poco mejor, ¿sí? Pero hay una distancia entre cero y este rendimiento. O puede ser que yo prepare la clase y ahí va a ser el rendimiento mayor. Puede ser que además de preparar la clase yo eh, arme unas diapositivas, ¿sí? Entonces ahí hay una gran diferencia. Con este esfuerzo hay una gran diferencia. Pero si yo utilizo esa misma cantidad de esfuerzo que hice en mejorar y en perfeccionar las diapositivas que hice, ya no va a haber tanta diferencia, ¿sí? Ya no va a haber tanta diferencia, ¿sí? Y mientras más esfuerzo le meta, más mínima va a ser la diferencia. Entonces me voy a poner y le voy a decir, no, esta frase que puse acá en la diapositiva, mejor la voy a plantear así. A ver, voy a buscar con la inteligencia artificial si me da mejores opciones para Mm. poner esta frase. Mejor que no sea anaranjada, sino que sea color salmón, ¿sí? O voy a probar azul. Voy a estar 10 horas viendo el color que le voy a poner a la presentación. Todo ese esfuerzo, ese tiempo que le dedique al inicio de una actividad me va a dar unos resultados. Pero llegado a un punto, puedo dedicarle esfuerzo infinito sin un resultado significativo, o sea, cada vez más insignificante el resultado. Entonces, está muy bien lograr una adecuada asíntota, que es decir, esforzarme por obtener un resultado, pero saber cuándo frenar, saber cuándo parar, ¿sí? Y tolerar que las cosas no salgan perfectas y tolerar que las cosas no salgan bien, y tolerar que a alguien pueda no gustarle y tolerar que el concepto se haya podido expresar de otra manera mejor y no se expresó de la mejor manera, que son todas las otras cosas que la persona muchas veces no tolera por la ansiedad detrás. Entonces ahí ocurre el perfeccionismo que nos hace perder tiempo en detalles insignificantes por el miedo a la posibilidad de que ocurra aquello que tememos. ¿Qué podemos temer? La crítica ajena, que se rían de mí, que piensen que soy una tonta, que piensen que no está bien hecho, ¿no? Eso es más, más del lado de la ansiedad social. O que no salga lo suficientemente bien y que yo sea una fracasada en la vida y que entonces después nunca consiga trabajo, que no pueda ser una buena profesional, que termine viviendo debajo de un puente, ¿no? Más del lado de la ansiedad generalizada. Y este tipo de pensamientos que nos hacen pues caer en este perfeccionismo me suena un poco a lo que sería rumiar, ¿no? Estar ahí dándole a la maquinita. Me tiene que salir perfecto. Y busco pues las maneras y creo las formas posibles para que todo salga bien. Entonces, aquí también habría una función donde la rumia pues termina generándome un problema, ¿no? Porque no me va a dejar tener una vida efectiva, funcional. Y esto pues llega a afectar. Imagino que debes también haberlo visto mucho, tanto en tus consultantes como también al momento de en la misma investigación. Exacto. Acá podemos entender, a ver, imagínense que yo vivo en la época hace 10.000 años, ¿sí? Con mis 10 hijos en edades escalonadas, ¿sí? Y tengo que
ir a buscar agua del pozo, pero me preocupa la posibilidad de que mientras voy a buscar algún depredador se coma alguno de mis hijos. Entonces yo voy pensando más o menos cada cuánto tengo que ir para que me dure el agua, cuáles de mis hijos mejor me acompañan, cuáles se quedan y con quién y cómo hago y planifico una estrategia para poder cumplir mi objetivo necesario sin que ocurra un peligro temido. ¿Sí? La rumia es la rumia es una planificación estratégica repetitiva que por lo general no tiene una finalización para que en el intento de consecución de mi objetivo no ocurra aquello que temo. ¿Sí? El gran problema es que no, la rumia ocurre con cosas que no son peligrosas. Entonces, ¿cómo hago yo para poder dar esta presentación, ¿no? En el ejemplo que decíamos recién, poder dar esa clase con mis diapositivas y que nadie vaya a pensar qué feo color, pero ¿por qué dice las cosas así si se pueden explicar mejor? Pero esto no me gusta. Entonces, yo quiero lograr mi objetivo sin que ocurran esas cosas que yo temo. Entonces, planifico, pienso y sobrepienso. Cuando nosotros tenemos determinados miedos, vamos a poner nuestro sistema cognitivo a favor de lograr un adecuado desempeño, ¿sí? Pero la rumia lo que hace es que esa preocupación nunca termine, nunca dé un resultado en algo, ¿sí? Entonces, eh, puedo estar 3 meses para decidir algo que si yo hago un proceso de toma de decisiones sin caer en ninguna de las trampas de rumia, lo puedo decidir en 15 minutos. ¿Sí? Entonces, la rumia es este sobrepensamiento que tiene un inicio, un disparador asociado a alguna vulnerabilidad nuestra respecto a cosas que no queremos que pasen, respecto a cosas que tememos, y es como una telaraña. Como somos un insecto en una telaraña que buscando salir se enrieda más. Ujú. Es un ¿Sí? ejemplo perfecto para entenderlo, cómo es que la rumia funciona, entre comillas, funciona, cómo se da en nosotros, ¿no? Pero sí, genial por ese lado. Ahora, un poco ya pasando a lo que sería el tema de el trabajo que has desarrollado desde las terapias. eh, Dentro de este espacio, una característica es que el invitado que llega a nosotros, pues deja una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, para adentrarnos un poco en esto, te hago la pregunta que nos dejó la anterior invitada, que en este caso fue la psicóloga Miriam Rocha. ¿Qué es lo que más te motiva en el día para realizar tu trabajo? Mm, Hoy en día lo que más me motiva para realizar mi trabajo es mi hijo. Es mi hijo. Pero yo le agregaría dos factores más. Uno histórico que tiene que ver con ir viendo cómo mejoran mis pacientes, ¿sí? Que al inicio cuando empezamos a atender es como ahí vamos y vemos qué pasa, ¿no? Sí. Al principio que tenemos menos experiencia, menos formación, además es muy probable que pasemos por una fase, o a mí me tocó pasar por una fase de decepción por no estar haciendo las cosas de la mejor manera, que los resultados no sean los que yo quisiera, hasta que a través de formación y de experiencia y de formaciones muy específicas, fui mejorando mucho mi práctica clínica, entonces eso es reforzante, eso es motivante. Y la siguiente cuestión que le agregaría es el hábito, ¿sí? Es el hábito. Ya cuando uno em,
a cuando uno hace todos los días una determinada actividad, los microestresores asociados disminuyen muchísimo y uno no se lo piensa tanto, ¿sí? A diferencia de cuando uno tiene que empezar un trabajo pero, y me saldrá con esto y me saldrá con lo otro y qué pasará y que sí, que no, ¿sí? Cuando ya está ese mecanismo aceitado, o por lo menos en mi caso, ni lo tengo que pensar. Mm, perfecto, y muy chévere. Me gustó mucho también cuando mencionaste como el primer motivo el tema de tu hijo. Ver tu sonrisa al decirlo, pues realmente conecta mucho. Yo también soy padre. No sé, si en algún momento mi hijo está viendo esto, tú también eres parte de este camino, eres una motivación para hacer esto que hago. Pero bueno, eh, ya un poco volviendo al tema de las técnicas, a las terapias que has ido aprendiendo, de las que vas formando a muchos de nosotros. Hoy en día, tu experiencia, de acuerdo al modelo que manejas, que es básicamente el de terapias contextuales, y junto con ello el análisis de la conducta, usar este modelo y herramienta, ¿qué tan útil ha sido o es para trabajar con personas que presentan problemas de ansiedad, rumia, perfeccionismo? Bien, yo hoy en día trabajo casi exclusivamente, diría yo, con personas con problemas de ansiedad. Entonces, las terapias contextuales en estos casos son un complemento, no la terapia en sí. La terapia que utilizo es la terapia de exposición, ¿sí? Que tiene fuertes bases conductuales. Utilizo una fuerte base también con protocolos basados en la evidencia, que son parte de la terapia cognitivo-conductual clásica, ¿sí? En donde tenemos exposición prolongada, exposición con prevención de respuesta, y todos los tipos distintos de exposición: exposición a la imaginación, entrenamiento en resolución de problemas. Tenemos a Dugas y Robichaud, a Edna Foa, por ejemplo, como grandes exponentes al respecto. Para lo que son los problemas de ansiedad, yo lo que recomiendo es bases conductuales para entender los problemas de ansiedad desde los principios de aprendizaje, ¿sí? Y en segundo lugar, los protocolos que ya han mostrado que tienen mucho sustento y décadas de investigación en que funcionan. Desde el conocimiento de los principios de aprendizaje podemos entender por qué funcionan, ¿sí? Y hacer modificaciones adaptadas al paciente particular, em, porque al conocer estos elementos podemos diseñar de una manera muy personalizada. Todas las herramientas que nos dan las terapias contextuales, que por lo general asociamos a las terapias contextuales con las terapias de tercera generación, aunque el nombre contextual es Más amplio. mucho más amplio, pero todo lo que tiene que ver con tercera generación acompaña el estilo, acompaña los procesos, acompaña el sentido que se le da a lo que se hace, pero la parte fuerte que muestra los mayores cambios, en mi experiencia, está asociado a la exposición. Dentro de las terapias contextuales, de todos modos, hay investigación. Por ejemplo, el doctor Francisco Ruiz tiene investigación en intervenciones que no implican exposición para los problemas de ansiedad. En mi caso las desconozco, pero tienen resultados muy prometedores. Ujú. Y ahora cuando mencionas un poco esto de las terapias contextuales, digamos, como una especie de hoja de ruta, quizás no directamente para trabajar lo que es ansiedad, podría servir para luego pasar ya a las terapias, en este caso de exposición, para ya tener un foco o sea, mejor dicho, que la terapia contextual pueda saber complementar a lo que ya vamos a dedicarnos. Digamos que esa sería como una especie de hoja de ruta. Sí, yo lo veo como que a través de la exposición la persona puede deshacerse de esas anclas
que le hacen el camino mucho más difícil. Luego la persona por sí misma puede ir para donde, puede ver para dónde quiere ir, ¿sí? Pero en ocasiones las terapias de tercera generación lo ayudan a buscar un rumbo, un sentido que no han podido muchas veces desarrollar a pleno por el estancamiento producto del problema de ansiedad. Ujú. Y ahora que mencionamos estas dos cosas, ¿no? Tanto las terapias contextuales y el tema de la ansiedad, una pregunta que se me pasaba por la mente, mm, la cabeza, mejor dicho, por la cabeza, era de que cuando utilizamos los términos de trastornos de ansiedad, realmente considerando el contexto como tal, ¿sirve para que la persona pueda entender que tiene un problema o termina siendo algo como que le lleva incluso, como el tema del sobrepensamiento, a pensar, tengo un trastorno, soy una persona trastornada? ¿Llega a ser útil en ese caso o es como que mejor decirle, sabes lo que tienes es que tu ansiedad, que te ha funcionado como todo ser humano le funciona, tiene un problema? Entonces, en este caso, ¿cómo manejar esos términos, ¿no? Cuando tenemos a alguien que, claro, puedes tener mucho sobrepensamiento y pues decirle esto, pues no sé qué tanta ayuda puede hacer. Yo lo que suelo hacer más bien es explicar los problemas de ansiedad como el resultado lógico de algo que está funcionando bien, ¿sí? No hay nada roto, sino que es la historia de aprendizaje de la persona en el contexto actual. ¿Sí? No, no tiene sentido hablar de trastornos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay un choque epistemológico en nuestra disciplina y gran parte de la investigación que tenemos en tecnología, en herramientas que funcionan, viene de una perspectiva biomédica, ¿sí? Y esa perspectiva biomédica considera los problemas psicológicos como trastornos mentales, ¿sí? Lo cual no tiene mucho sentido, pero es la tradición que ha conllevado esto. Entonces, bueno, es muy difícil no encontrarse con buen material clínico que hable igualmente de trastornos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que estar haciendo muchas veces una lectura de ver co- cómo traducimos esto, ¿no? Cómo traducimos cuando hablan de trastorno, porque ya no es solamente una palabra, O el incluso enfermedad. concepto enfermedad mental, el concepto de trastorno y el concepto de enfermedad remite a que algo en la cabeza de la persona está funcionando mal, ¿sí? Pero eh, con un análisis mucho más detallado, lo que estamos viendo es que es un organismo respondiendo adecuadamente a lo que fue viviendo a lo largo de su vida y cómo se relaciona este organismo con esa historia de aprendizaje ante una situación actual. Y ahí tenemos las depresiones, y ahí tenemos los problemas de ansiedad, pero cómo, no sé si yo a ver, no sé, si a mí me picó una serpiente y estuve en terapia intensiva, a riesgo de morir, y ahora tengo fobia a las serpientes, ¿le voy a decir enfermedad? ¿Enfermedad sería que me pique una serpiente y yo siga sin tenerle miedo? Enfermedad sería que me ataque un perro y yo no le tenga miedo. Ahí habría algo que no está funcionando, ¿sí? Pero en los problemas psicológicos lo que vemos es que ciertos contextos que no han sido los más adecuados han generado ciertas vulnerabilidades que se expresan en muchísimo malestar en el contexto actual de la persona. Y eso que mencionabas también del que, o sea, o sea, permite que el organismo funcione o responda de cierto modo ante un estímulo, en este caso una interacción, puede ser desde como mencionamos, la ansiedad social, como el tema de las fobias, como algo específico como los animales. O sea,
no es tanto de que incluso estemos desadaptados, al contrario, estamos adaptándonos, pero claro, con limitaciones, ¿no? Con ciertas limitaciones que definitivamente el tema terapéutico nos va a permitir aprender distintas habilidades, entender mejor por qué es que nuestra conducta está de este modo, pues, haciéndonos sentir esta incomodidad, esta incertidumbre, generándonos esos problemas, ¿no? Entonces, claro, no se trata de que cuando hablamos de enfermedad, también el modelo biomédico habla de que enfermedad es que algo dentro de nuestro organismo está enfermo y que necesita una cura, pero no es que se enferme ni el cerebro para tener ansiedad o fobia, ni que se enferme algo dentro de nosotros para que esto pase. Entonces, sí, lo mencionaba porque hoy en día, pues nosotros lo vemos mucho en pregrado, incluso cuando los docentes mencionan el tema la enfermedad de la depresión, la enfermedad de la ansiedad, y pues dista mucho de lo que nosotros saliendo de la carrera, pues vamos a tener enfrente, porque que llegue un consultante y le diga, no, sí, señor, usted está enferma por su ansiedad. No, no viene al caso mucho, más allá de que pueda sí ser algo que sí, pues, no sé, pues, por el tema, no sé, que tenga un cáncer o que tenga asma, y ahí sí hay algo orgánico y que esto le genere la ansiedad en el tema de no sé hasta qué día voy a vivir, o si es que no estoy con mi inhalador, no sé si voy a poder salir a la calle, si es que me olvido, ya, es muy distinto, pero no es porque realmente algo en el organismo esté enfermo. Y pues Mm. sí, el uso de los términos en ocasiones pues no es muy útil y pues la tradición, como tú mencionaste, en cierto modo obliga a que uno lo mantenga, pero creo que también está el hecho de que podamos nosotros ir dándonos cuenta de que podemos hacer ese cambio, ¿no? Y cada generación va a ir modificando algo y podemos utilizar este tiempo de esta generación para ir haciendo esos cambios y pues verlo como un problema, como lo que es realmente, no tanto ni siquiera verlo de una manera distinta, simplemente es que es un problema, no es ni un trastorno ni una enfermedad. Y eso sí me parece muy genial de poder rescatarlo. Y bueno, Exacto. Y ahí es la habilidad de poder tomar lo que sí sirve de toda la tradición en investigación que se ha realizado desde otro paradigma que no es el más adecuado, quedarnos con lo que sí funciona, pero que seguir alentando epistemologías superadoras, ¿no? Y ahí es donde las terapias contextuales tienen su gran aporte, aunque tienen menos tiempo de desarrollo en comparación con los otros tratamientos. no, sí, justo eso también estaba comentando el otro día con una de las invitadas, ¿no? O sea, si las terapias contextuales hubieran aparecido en los 40 o en los 30, como en el psicoanálisis, bueno, aunque el psicoanálisis no es que tenga tanta evidencia en realidad, pero tendría mucha más evidencia y podría uno verla con unos ojos distintos, ¿no? Incluso lo podríamos encontrar con mayor facilidad, más al alcance y disponibilidad en la universidad. Ya no sería algo que tengamos que posterior a eso darnos cuenta, oye, pero esto ¿por qué no me enseñaron? Y me resulta tan útil. Pero bueno, y justo un poco, ahora que toco el tema de la universidad y ya un poco para ir cerrando el espacio, dentro del contexto universitario mencionábamos también el tema del perfeccionismo, el tema del rendimiento académico. Tú, con el tiempo que llevas, tanto como docente, como psicóloga profesional, ¿qué consejo podrías darle a estos estudiantes que en ocasiones tenemos, me considero parte de este perfeccionismo al cual le doy espacio, cómo trabajar esas conductas, ¿no? La mejor manera de trabajar estas conductas es con un profesional especializado en problemas de ansiedad y yo le agregaría que de mi recorrido clínico me indica que los colegas que han seguido el mismo camino son los que mejores resultados tienen, en donde tienen una perspectiva funcional y utilizan tecnología basada en exposición, ¿sí? Eso no creo que haya nada mejor que eso. Con eso nos ahorramos benzodiazepinas, nos ahorramos este, antidepresivos para tratamientos de problemas de ansiedad. No conviene dejar que avance mucho. Eh, Buscar el equilibrio. Ujú. Darle espacio a esa incertidumbre, como la mencionamos, ¿no? O sea,
Recuerdo porque sí, yo también he estado en algún proceso terapéutico y pues una que otra pregunta también junto con las formaciones que veíamos era, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y pensar en eso, no en el sentido de vivir pensando en eso, simplemente qué tan real o qué tantos hechos hay, ¿no? Que puedan dar certeza a eso, ¿no? Para un poco vivir con esa incertidumbre y pues hacerla funcional para uno en el sentido de poder avanzar y, bueno, como mencionan las terapias contextuales, acercarnos a esa vida valiosa, a esa vida digna, a esa vida que merecemos tener. Así que por ese lado sí, es muy útil el hecho de que si en algún momento alguno de los que nos puedan estar viendo, pues reconocen que genera un problema el tema del perfeccionismo, el tema de la ansiedad, pues la ayuda terapéutica, y en este caso, como lo mencionas tú, desde estos enfoques de exposición y contextual, pues realmente va a ser muy útil para que puedan avanzar y pues darle espacio a esto, ¿no? Y ahora, ya un poco para ir cerrando, y como habías mencionado, ¿no? En este caso, para nuestra siguiente invitada o invitado, no lo sé, ¿qué pregunta te gustaría dejarle? Fuera de su área de expertise, ¿qué siente que tiene por pendiente continuar estudiando? Mm, muy buena pregunta. Perfecto. Bueno, se la haré llegar. ¿Qué le interesaría continuar estudiando? Genial. Bueno, Carolina, eh, cuéntame, cómo te has sentido en este espacio, en este camino el día de hoy? Bien, excelente, excelente. Muy amena la conversación. Me alegro, te agradezco mucho por eso y también nuevamente te agradezco por el tiempo que te has permitido dentro de toda tu agenda. Igualmente, pues, agradezco bastante también el momento en el que te he tenido como docente porque le he sentido el día de hoy como una clase, de verdad. Y con los ejemplos, creo que también las personas que nos puedan estar viendo lo van a poder entender mucho mejor todo. Y de verdad agradezco esa pasión que tú le pones a esto, específicamente en el tema de la ansiedad, porque creo que eso hace más rico este tipo de contenidos. Así que te agradezco muchísimo por parte de los que nos ven y de parte mía en especial. Bueno, muchísimas gracias, César. Gracias por la invitación. Listo, pues ya está. Otro momento, nos veremos en el camino. Así que Por pues, supuesto que sí. a todos tengan un buen día, buenas noches o buenas tardes. Hasta luego. Adiós.